Yo cuando me fui di por hecho Que todo de iba que a ser todo igual. lo que dejaba atrás, cuando volviera, iba a seguir igual. Que yo no siento Barcelona mi casa, ni siento Madrid mi casa, ni si vuelvo a Venezuela tampoco lo voy a sentir mi casa. Claro, pero porque llega un punto que es lo que... El tema del... Quiero una casa. El tema cuando nos peleamos o cuando yo quiero decirle cómo me siento, no se lo puedo expresar tan natural y tan real como lo haría si lo hiciera en español. O sea, no entiende mucho por qué hay una gente que va a hablar valenciano en una conversación y luego de repente habla en español y luego y él dice eso es mala educación. Tú cuando estás aquí en España, el hecho de que tu vecino sea español no te une. O sea, sin más. Pero cuando estás en otro país, que tu vecino sea español, es como automáticamente se crea un vínculo y sabes que tienes a esa persona. Ahí en los horarios sí que es otro mundo. O sea, cenan a las 5 de la tarde. Oh, eso tampoco. ¿Ves? Ni tan calvo ni con dos pelucas. No, ¿cómo? Ni tan calvo ni con dos pelucas. Expresiones de Carmelo, eso a mí me deja loca. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Un Picoteo Más. ¿Qué tal? ¿Cómo has ido esta semana? Bien, estoy bastante motivada. Cuarto episodio. ¿Cómo te sientes cada vez que tienes que grabar? Al principio era como, a ver, porque hasta ¿Qué va a resultar? Sí, exacto, si va a quedar bien, si no, y es todo un tema. Pero bueno, poco a poco le estamos pillando el truco, yo creo. Y nos vamos saltando más, vamos sabiendo cómo hay que... Es un bonito hobby. Es Sí. un hobby que amerita una disciplina importante, pero... Sí, yo estoy muy contenta. El otro día lo comentaba, que después de estar todo un día trabajando con mucho curro, sentarme por la noche a pensar un episodio, no pienso en plan, puf, ahora tengo que hacer esto. No, lo haces me con apetece. motivación. Sí, me parece que es algo muy guay. Pues me alegro y lo comparto contigo. Menos mal, porque si no, Dios mío, Yo me quiero ir de aquí. yo sola. No, pero bueno, episodio de hoy. Sí. Hoy venimos con un episodio al cual las dos le tenemos muchas ganas. Creemos que es un tema muy importante. Como ya hemos hablado en otros episodios, tanto Carmela como yo nos hemos ido a vivir fuera de nuestro país en diferentes puntos de nuestra vida. Y es algo que nos ha marcado mucho a las dos y que sabemos que es algo que marca mucho a la gente y cada vez es una realidad en la vida de más personas. Sí, está más normalizado. Entonces, viendo que es un tema como muy delicado, muy emocional, remueve mucho la tripita, y no queríamos abarcar las situaciones para todo el mundo, queríamos llevarlo a un plano más general, los distintos escenarios, abarcar los distintos miedos, no que nadie se entrar. ofenda, Sí. porque además, oye, es un proceso... Sí, y no queremos tratarlo desde solo nuestra experiencia. O sea, al final nuestra experiencia ha sido la que ha sido, pero sabemos que es un tema que abarca muchos temas, diferentes motivos, etc. Entonces vamos a intentar hacerlo de la manera más objetiva posible. Y otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que amerita un sacrificio tan grande y es respetable desde la necesidad de que lo hagas o hemos llegado a la conclusión de que siempre es en busca de una mejora o de una creencia de mejorar, independientemente de la plataforma en la que estés. Si de repente tienes que salir de tu país porque estás en una guerra, pues evidentemente lo que viene después va a ser mejorar, pero también es respetable que te vayas en busca de mejor... Se molestó el gato. Dile que no. ¡No! Ay, se molestó. Bueno, no pasa nada, seguimos. Maki es un rebelde. Sí, está enfadado, no pasa nada. Bueno, que todos los puntos son respetables. La razón de peso por la que lo hagas solamente la vas a entender tú. Es muy subjetiva y nada, y amerita una valentía y un antes y un después. Sí, y el hecho de, ya sea cual sea el motivo por el que uno emigra, hacerlo significa enfrentarte a una situación incómoda. Porque sales de tu zona de confort, bueno, por muchas cosas de las cuales ahora hablaremos, pero si es una situación que es tan incómoda y es complicada, ¿por qué lo hacemos? Bueno, hay varias razones. Voy a empezar por la de
por la de buscar, esta es la que más conozco, por la de buscar más libertades. Por ejemplo, estás en un país que vives una dictadura o vives demasiada inseguridad o atenta a tu seguridad física, no te queda de otra. Bueno, sí te queda de otra, pues depende del umbral que tengas para aguantar eso. Pero bueno, en busca de libertades, en busca de mejora de calidad de vida, de no tener que ser amedrentado por la policía, por ejemplo, que es, o sea, tipo, la gente que se supone que tiene que cuidarte en una ciudad no... Es a la que le tienes miedo. Exactamente. Sí. Sí, yo creo que el tema de la libertad es un tema importante. Igual, otro motivo que creo que es bastante de peso es el tema de las oportunidades laborales, de ir en búsqueda de mejores oportunidades, que muchas veces tú has estudiado algo y por lo que sea en el país en el que estás no lo puedes ejercer, o al menos no de la manera que te gustaría. O la remuneración no es la remuneración no es la que tú esperas. Entonces, bueno, pues dices, bueno, me he preparado, quiero trabajar de esto, pero lógicamente quiero tener una calidad de vida, pues la tengo que buscar en otro sitio, ¿no? Que aquí, bueno, como es tan subjetivo todo, claro, como que tu prioridad en ese momento es ganar mejor y que tu trabajo sea valorado de una mejor manera. Y que es hacer el equilibrio entre, me voy a un país, por ejemplo, nosotras ahora, nos ofrecen algo en Alemania, me voy a un país con una cultura totalmente distinta a la de uno, fuera de mi zona de confort, lejos de la familia, que es algo como súper importante. Tienes que tener muy claro que eso que vas a hacer lo haces porque te vas a sentir mejor, o sea, apuestas a que eso es lo que te va a hacer sentir mejor. Te va a compensar. Porque solamente la cifra de estoy ganando tanto más, tienes que saber para qué estás ganando tanto más. Porque estás sacrificando calidad de vida con tu familia. O sea, calidad de vida, momentos de... Claro, sí. Estás sacrificando momentos, pero por algo que seguramente en ese momento a ti te pesa más. Exacto. Sí. Que de hecho, esto es lo que hablábamos de... Claro, el por qué emigras es muy subjetivo y va muy depende de la persona, ¿no? Pero creo que hay dos diferencias entre emigrar por elección y emigrar por necesidad. Sí. O sea, yo creo que el emigrar por necesidad es en el momento en que tu bienestar realmente está en riesgo. O sea, que el quedarse en tu país es una amenaza para tu bienestar. Entonces ahí sí que te vas por necesidad. A diferencia de tu bienestar como básico, o sea, tus necesidades básicas están cubiertas. Y estás en una buena plataforma, solo que la quieres mejorar. La quieres mejorar, quieres buscar una mejor calidad de vida. Entonces creo que ahí son como dos, que luego dentro de cada grupo habrán 1000 razones distintas. Y la gente las ve distintas. Por ejemplo, hay personas que ven que el entorno laboral, o sea, tipo la escasez de oportunidad de trabajo aquí en España es una necesidad imperante de irse. O sea, claro, es que si me quedo aquí no hay de otra. Y si echas más para abajo, dices, bueno, hay gente que se está yendo de su país porque literalmente no tiene que comer. Claro, pero bueno, eso es al final la realidad de cada uno. La realidad de cada uno marca mucho claro. la decisión. Y lo que para ti puede ser un problema muy gordo, igual una persona que está ¿no? Que está en una situación todavía más complicada, para esa persona igual tu problema no es tan gordo. Entonces eso ya va dentro como de la burbuja de... Y todo es respetable. Exacto, sí. Que de hecho, un poco relacionado en esto como de la perspectiva de cada uno, el otro día me comentabas el tema de, claro, como que siempre aplaudimos mucho o se valora mucho a la gente que se va. Pero el quedarse a veces también es una opción complicada, ¿no? Exactamente. Bueno, en Venezuela hay mucha gente que se queda a vivir esa realidad que para mí es súper... O sea, antes no lo... Antes él decía como que esta gente que se quiere quedar en su zona de confort y le da demasiado miedo salir de allí. Pero realmente vive un día a día tan ajetreado. Y también lo estoy diciendo con 8 años sin ver cómo es la realidad. Pero me fui en un año, 2016 fue un año como muy difícil. Ver gente comer de la basura, inseguridad a millón, la normalidad de que hayan carros blindados por todos lados. Claro, todo eso, digo, quien se quiera quedar aquí tiene mucha fe o mucho talante para aguantar todo esto. Entonces,
Bueno, Claro, que estás muy arraigado a tu país y quieres, o sea, si hay que pasar, si el país lo está pasando mal, pues yo voy a estar como ahí hasta que consigamos entre todos que esto vaya mejor. eso pasa Porque mucho también, en la gente mayor, que es sí, como que yo soy de aquí y yo me quedo, y, si el barco se hunde, yo me hundo con el barco. y también hay mucha gente que piensa eso. Si el país está mal y entonces todos nos vamos, El que, último que apague la... claro, en plan que hay que gente queda parada. que lo piensa Claro, así. ¿no? Y que pese a todas las circunstancias políticas que nos están haciendo llegar a eso, tiene que haber gente que eche para adelante. Tiene que haber gente que saque la economía a surgir Sí, sí, y a aportar valor. sí. Em, Pero bueno, al final es eso, que siempre es como, ostras, qué valiente que se ha ido. Bueno, también hay que tener en el que se cuenta queda en el esa que se realidad queda. es Sí, igual de resiliente, igual de... sí. Entonces, cuando uno... Dime. O, por ejemplo, para no ponerlo todo tan catastrófico, la gente que se atreve en España a montar un negocio, a emprender, hoy en día en la realidad que tiene España, que no es muy friendly para la gente que está comenzando un negocio, Sí, esta gente también tiene unas agallas. Pudiesen perfectamente irse a una empresa en Alemania y comerse las maduras, pero a diferencia se quedan aquí y buscan maneras de generar ingresos y generar empleo. Eso también hay que aplaudirlo. sí, 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 total, total. Entonces, cuando decides irte, ya sea el motivo que sea, claro, este motivo de peso creo que se va moldeando según la edad en la que estés. Sí. O sea, por ejemplo, em, lo que decíamos antes de que las personas mayores suelen ser más las que se quedan. Claro, yo creo que conforme van pasando los años y tienes más edad, Ujú. ya es más difícil para ti irte. O sea, como que hay Eres mucho menos más propenso riesgo. a Sí, que te dé el venazo y sí. me voy de aquí. Porque creo que el riesgo es mucho mayor. Sí. Entonces te lo tienes que pensar 2 veces. Nosotros y nadie depende de ti. O sea, nosotros como jóvenes, si tú ahora decides de decir, vale, pues yo en 5 meses me voy. Si la cago, Maki depende de ti, ¿eh? sí, me que depende de mí. Pero si la cago, ya está, no pasa nada. La he cagado, puedo volver. O no, no la he cagado, pero bueno, no me ha ido bien o no era lo que esperaba, vuelvo. Y nadie depende. Nadie ha sufrido la Nadie decisión que tú sufre, tomaste. exacto. Soy yo sola y ya. O la otra perspectiva es, imagínate que tú ya eres alguien, el networking que tú haces en tu país, tú ya eres alguien con una carrera, con una trayectoria. Ujú. Cuando tú eres joven, pues si empiezas de cero, igualmente ibas a empezar de cero en tu país. Entonces, cuando tú ya tienes una trayectoria, tú ya tienes unos bienes en tu lugar de origen, hay mucho más que perder, ¿sabes? Ujú. O sea, o esta cosa de el que emigra y tiene una profesión como abogado, médico y que no es tan fácil convalidarlo en otro país y te toca hacer Uber o te toca hacer, no sé, Sí. te toca hacer empleos que nunca pensaste que ibas a hacer dentro de tu país. Entonces, claro, eso merita Sí, huevos. sí, hay que ser más valiente. Y dejar un poco el ego Ujú. al lado. Sí. O sea, al final, claro, yo por ejemplo, yo ahora lo pienso y yo he estudiado una carrera. Ahora mismo estoy empezando mi carrera profesional. Estás más Te dispuesta tiene a... que pesar mucho el querer irte. O sea, tienes que tener, yo creo, realmente una necesidad Ujú. para ir y decir, bueno, pues, o por ejemplo, la gente que se quiere ir a Estados Unidos, Ujú. ¿vale? Entonces, irse a Estados Unidos y tener, Me va a dar un ataque de tos. sí, estamos un poco enfermas, tener como el visado para vivir allí no es Sí. tan fácil. Entonces, hay gente, por ejemplo, lo que me contabas tú el otro día, de una chica que Se fue que au se pair. quería ir, entonces la manera era, con carrera, decía, bueno, pues si me quiero ir a Estados Unidos y no tengo la manera de ir directa, me voy haciendo otra cosa, haciendo, por ejemplo, au pair, Y ahora tiene un hasta visado que de tenga el estudiante. visado de... Entonces, bueno, son maneras, pero creo que te tiene que pesar mucho el querer irte para como que bajar escaloncitos. Porque clarificamos también mucho el... Tiene su parte buena, ¿eh? Pero romantizamos mucho el sal de tu zona de confort, sal de tu zona de confort, todo el tiempo, sal de tu zona de confort. Sí. Hay veces que si no tienes un motivo que genuinamente a ti te mueva, salir de tu zona de confort solamente te
reincide un pensamiento de, ves que no lo tenía que hacer. Sí. Me pasa cuando pienso en, me voy a ir a un país nórdico a ganar mucho más dinero del que estoy haciendo ahora. Y luego digo, joder, pero Realmente y quiero. mi familia, y donde vaya a sentar mi vida, ¿será que yo me veo construyendo una familia en Noruega. Alemania? Capaz sí, capaz me estoy equivocando, pero lo tengo que tener muy claro, tengo que tener como una intuición de Sí, que lo mi tienes norte va allí. Claro, pero igual es lo que decíamos antes, ¿no? Al final, cuánto, o sea, lo tienes que tener muy claro. O sea, también puedes ir a probar. Y si ves que no es lo tuyo, siempre puedes volver. Es verdad. No es voy y, ostras, ahora ya me tengo que quedar aquí. Es lo que decíamos antes, nadie depende de ti. Es diferente que tú, como madre o padre de familia, te vayas, te lleves a tu mujer o marido y a tus hijos, y cuando lleves un Y año al año que tus niños te han cambiado de cole, que igual tu pareja ha tenido que dejar ya su lo tienes trabajo que para hacer irse. funcionar. Claro, al año no es mierda, retrocedemos, porque no retrocedes tú solo. Y háblame de la incertidumbre que tiene que tener esa persona que decidió en función de los de abajo, o sea, en función de sus hijos. Claro, yo creo que tiene que ser muy complicado. O sea, claro, ya no piensas en ti. O sea, ya es, tengo que hacerlo funcionar porque no es para mi bienestar, es para mi bienestar de mi familia. Ujú, Entonces, yo, como anécdota, cuando nosotros nos fuimos a México, ujú, mi padre se fue 6 meses antes, ujú. como para tantear terreno, ver qué tal, para ver si era viable o no. Claro, fue para ver si era viable o no, pero realmente tenía que ser viable en ese momento. Ujú. Entonces, claro, yo recuerdo, esto mi padre nunca nos lo dijo hasta que ya llevábamos un tiempo ahí, ya todos muy contentos, bien. Pero claro, mi padre pasamos por el coche, por el centro de Cancún, y decía, es que cuando yo llegué, yo veía estas calles con El el cableado. cableado por fuera, que no hay acera para pasear, como todo tan caótico. Y Ujú. decía, ¿cómo va a funcionar? O sea, ¿cómo le voy a vender yo esto a mis hijos y a mi mujer para Que que están muy acostumbrados a Barcelona, que está bien están acostumbrados a urbanizada. Barcelona, a otro tipo de vida totalmente distinto? Ujú. Pero claro, hay que hacerlo funcionar. Entonces, Bueno, pero también es muy inteligente eso de irse uno primero porque si luego en últimas instancias es inviable a toda costa, claro, pero claro, es muy inteligente si tienes la posibilidad de hacerlo. sí. Claro, o sea, al final, en nuestro caso, mi padre ya trabajaba en una empresa que es española y con la misma empresa le trasladaban a México. Pero hay a veces que no es así. Hay Hay veces veces que tienes que que irte te toca todo el irte pack y... y a ver. Entonces, claro, una vez ya estás ahí es complicado. No, es... Y el hacerlo funcionar no es, hay que hacerlo funcionar de aquí a 2 días. Claro, Porque es un cuando... proceso largo. Sí. O sea, No le vas a ver las maduras hasta que te hayas comido las verdes durante... Yo creo que por lo menos los primeros 3 años. sí, te iba a decir mínimo seguro, 100% el primer año. Yo creo que depende de cómo vaya, puedes empezar, no a estar ya, pero como En la que vas cresta de la ola. asomando la cabecita. O sea, vas viendo como luz al final del túnel, de Sí. decir, bueno, esto va a valer la pena. Todo lo que pase dentro del primer año se siente como vacaciones. No vacaciones, pero no es... No eres piensas que es tu consciente. realidad para el resto de la vida. Sí, Te piensas que todo es momentáneo. sí, es verdad. Como que no eres consciente de esta es mi casa a partir de ahora. Que llega un punto que ya eso cambia. Sí. O sea, ya es... Sí. Que cambia. Ya es qué. Porque yo no siento Barcelona mi casa, ni siento Madrid mi casa, ni si vuelvo a Venezuela tampoco lo voy a sentir mi casa. Claro, pero porque llega un punto que es lo que... El tema del... Quiero una casa. El tema... No, pero esto es un gran tema. Y es el sentido de la pertenencia. O sea, el irte a vivir fuera te da el privilegio de formar parte de dos mundos distintos. Y te quita el privilegio de pertenecer del todo. Exacto, y te quita el privilegio de... O sea, dejas de pertenecer a o sea, no perteneces a ninguno. Perteneces y no perteneces. Formas parte de dos mundos y no perteneces a ninguno de ellos. Ujú. O sea, es muy fuerte el... Hay una frase que me choca mucho siempre, es el irte de tu casa para ir a tu casa. O sea, claro, a mí se me hacía súper raro cuando el primer año, por ejemplo, de estar allí, en Navidades no pudimos salir de México por temas de papeleo y tal. Pero luego, cuando en verano volvías, era en plan, vale, estoy volviendo a casa. Eso es una sensación muy rara. De, me voy de casa para ir a mi casa, pero ¿y cuál de las dos realmente lo es?
¿sabes? Tú lo has hecho, pero yo no lo he hecho y probablemente si vuelvo ahorita a Caracas, ¿Tú sentirías que estás volviendo a casa? no, claro, o sea, tipo, todo mi ancla se ha movido. Claro. O sea, mi familia está regada por el mundo, mis padres están aquí, llevo 8 años aquí, mis amigas más cercanas, claro, del momento, no están allí, Ya. que es como muy raro. Pero incluso el volver, y yo ya me desacostumbré a la dinámica que hay allá. Mm. Y tampoco conozco o sea, supongo que la realidad de allá ha cambiado. No es como que yo me vine y todo el mundo se congeló. Claro. Eres paralizada. Esto es muy fuerte, ¿eh? Porque esto es algo en lo que yo nunca había pensado. Yo cuando me fui di por hecho Que todo de iba que a ser todo igual. lo que dejaba atrás, cuando volviera, que yo no sabía cuándo iba a volver, pero que en el momento en que volviera, iba a seguir igual. Ujú, O sea, yo pensé como que nada iba a cambiar. Y ujú, llegué y el grupo de amigos del que formaba parte se había separado. O sea, mil cosas. ujú. Y claro, te quedas en shock en plan, claro, es que yo estaba haciendo mi vida durante 5 años en otro sitio, esta gente también ha hecho la suya. Claro, y tu familia crece, tus tíos tienen hijos, tus hermanos tienen nuevos proyectos de vida, Sí. em, Y hay algo que me parece también muy fuerte, que te lo vas perdiendo. que te lo pierdes. O sea, claro, hasta ahora siempre tú habías formado parte de todas estas anécdotas. Tú Ujú. estabas dentro de la historia. Y llega un punto que ya no. O sea, pasas a Que ser te las como cuentan, un que es un espectador. espectador. Como si vieras una peli. Y es súper raro. Es súper raro, pero cuando nuestros abuelitos emigraban, en el momento posguerra civil, Ujú. no tenían esa ventana de Saber qué está pasando. mandar un audio y contarte, tía, pues pasó esto, esto y esto. Ver la graduación de yo no sé quiéncito por Instagram Live. Sí, eso es verdad. O sea, te despedías y ahí sí, cíñete a tu plan. Porque el volver es volver en barco, volver durante muchos, o sea, tipo, días de viaje, llegar allí, tener que hacerte con la gente, no vas a llegar a un Airbnb. O sea, emigrar hoy en día no tiene nada que ver con lo que pasaba antes. Sí, no es nada fácil, pero si lo comparamos con a cuando tu abuela se fue a Venezuela o cuando mi abuelo se vino a España, claro, nada que ver. O sea, tú te ibas tipo, y sí, realmente lo dejabas todo atrás. Porque ahora lo dejas atrás, pero ni sigues siquiera- formando ni parte siquiera de... puedes ser espectadora de nada, mándate cartas. Claro. O sea, es como que me vuela la cabeza qué incertidumbre, ¿no? Qué incertidumbre irte ahora a Alemania. Y antes era como... Sí. Y las distancias. Y las O sea, distancias. claro, y ahora lo pienso y digo, vale, irme ahora a México, por ejemplo, cuando me lo dijeron, era en plan, buah, me estoy yendo lejísimos. Y en cambio Suiza, por ejemplo, lo veía en plan, ¿sabes? Como que quien me decía... ¿Qué edad tenía tu abuelo cuando se fue de Suiza a...? Era muy joven, 20 pocos. ¿Ves? Que yo creo que hemos perdido habilidades, porque, o sea, yo Pero con no. 26 años, 26 años tengo ahora y 26 años tuvo mi abuela cuando hizo todo ese, o sea, hasta se casó por poder, o sea, una de cosas Bueno, que pero eran digo, otras épocas. eran otras épocas, pero la gente tenía huevos, Sí. unos cojos. Y es eso, que a mí ahora me dices, me voy a vivir a Suiza, y pensaba, está aquí al lado, ¿sabes? Pero Que la hace distancia unos años, tenía- España-Suiza tenía una distancia mucho más... considerable, Sí. sí. Y era todo más complicados. Pero sí, el hecho de Chapo por esa gente, de verdad, ¿eh? sí, Cada sí. vez lo tenemos Tú, más fácil y thanks God. sí. Tu abuela ahora de... Porque tu abuela ha estado 50 años viviendo en Venezuela. ¿De dónde, o sea, si tú le preguntas de dónde es, ¿qué te dice? Pero si yo le pregunto y me contesta, Bueno, si tú le preguntabas... soy bruja y hablo directamente con el cielo. No, pero cuando estaba No, aquí. ella siempre decía, yo soy de Cartagena, o sea, que era de Cartagena, Murcia. Sí. Pero siempre decía que tenía Venezuela en el corazón. De hecho, de Venezuela no se quería ir, se fue porque mi papá se iba a ir y era el hijo como que más pegado a ella. Ujú. Y ella también entendió que iba a tener mejor calidad de vida acá, que iba todo el tema de la salud en España iba a ir como mucho más rodado que en Venezuela, que
era todo el rato para buscar medicamentos, era pedirle a no sé quiéncito que lo traiga de no sé dónde, tal. Ella lo entendió. Y migrar sobre la migración, me imagino que para ella fue, o sea, fue difícil porque ya había hecho toda una vida allá, ya tenía toda su gente allá. Y sabes que creo que vuelves a tener, o sea, el choque cultural que tuviste cuando te fuiste, lo vuelves a tener cuando vuelves, aunque sea a tu propio país. Bueno, esa señora se comía un tomate y decía, hombre, es que los tomates de cuando yo vivía aquí, Ya. es que ya los hijos de ahora no saben cómo No antes. saben cómo... ya. Era todo no sabe como antes. Y Pero porque siempre... los aguacates no saben igual a los de Venezuela, los plátanos no saben. Claro, Mira, pero hija. lo de que no sabe igual que antes es lo que hablábamos antes de la congelación. Sí. Tu abuela se pensaba que 50 años más tarde iba a volver aquí y todo iba a ser igual. Han pasado 50 años. O sea, es que Ha es muy pasado una fuerte. vida. Y el hecho de, el sentido de pertenecer, de... Claro, a mí esto me ha pasado mucho y creo que esto le pasa a todo el mundo, que cuando tú te vas a otro país, en ese país siempre se van a referir a ti o te van a recordar como la española. Extraño. El extranjero, perdón. Sí, el extranjero, en plan. A mí siempre me decían la españolita, la españolita. Y venía aquí de vacaciones, o cuando volví a vivir aquí el primer año, y sigo siendo todavía la mexicana. Es como, bueno, si unos me llaman la española, ¿sabes? Bueno, ¿de dónde soy? Para mí es mucho más güey fingir que tengo una amiga mexicana que... Carmela la primera que dice que soy es mexicana, mucho todo más el mundo. exótico. Pero esto me pasa, te lo juro que me pasa un montón. Me preguntan a la gente como, fuimos a y una- ella es mi amiga mexicana. Y yo, y en México, ¿sabes? Y es como, bueno, no sé. Fuimos a una fiesta, estábamos en la fila para entrar al baño y yo, bueno, no tengo el acento más caraqueño que existe, pero la gente sabe que no soy de aquí. Sí. Y una chica quería pasar a hacer pis y se ha volteado y nos ha dicho, ¡viva vuestro país! Y yo me le quedé mirando a Sofía en plan, tú eres de aquí, pero bueno. No, es que... Ya dijeron que tú también eres... No, es verdad que a veces me pasa que cuando tengo mucha facilidad para pillar acentos. Entonces ella nos metió a las dos en el mismo saco. Ella Sí. dijo, estas son de allá, Sí. Da igual el país. por mi mejor. Sí. Apropiación cultural. Pero bueno, aparte de todos los retos y dificultades que tiene irse a otro país, Ujú. también hay muchas cosas positivas. Hemos terminado de hablar de todos los retos que hay. Sí. No, ¿No? falta uno. A ver, ¿cuál? Bueno, mal que yo. Yo hice mi tarea porque Sofía siempre dice que yo no me leo el guión. ¿Cuál? Uno es la soledad. O sea, la soledad... Esto. Bueno, dale. Dale. No lo hemos desarrollado. Vale. La desarrolla. soledad, o sea, Ah, bueno, sí, es verdad. Sí. cónchale, mis padres ahora están aquí en España y yo lo agradezco muchísimo porque están a la vuelta. Yo lo veo con mis amigas que tienen a sus padres todavía en Venezuela y digo, qué reto es Es difícil. tener tu ancla tan lejos de ti, el que te pase algo bueno en el día y que solamente lo Por puedas llamada. hablar por teléfono, el que te quieras, o sea, no sé, el simple hecho de que mi mami me haga una sopita está muy lejos. Sí. Y Es muy difícil. O sea, y al final es eso, que tu ancla está... Para mí, el ancla puede que... Yo creo que llegas a una edad y igual esto se pasa. no, Sofi, no. No lo sé, pero Porque tú yo- vas desarrollando nuevas anclas y bueno, tu pareja, tu claro, al tal. final tú vas haciendo, pero para mí todavía casa es donde están mis padres. Sí. Entonces, claro, yo pienso en México y cuando voy ahí todavía siento voy a casa. Porque están mis padres ahí. Entonces, claro, es complicado esto de tenerlo tan lejos. O sea, de te pasa algo, pues ya no hablo de cosas malas, porque cosas malas también es muy Oye al difícil. médico, vas al médico y que no te acompaña nadie. Sí. Bueno, te buscas amigas. Sí, pero ojo que, ojo que estas son cosas que no, que ameritan una confianza. Son vínculos que ya tienen, no digo tiempo, porque no se va a marcar por el tiempo, pero no le puedes pedir a cualquier persona que te acompañe al médico. No. Y bueno, también todo depende de lo abierta que sea esa persona para echarte una mano. Sí. Pero hay muchas situaciones en las que dices, Sí, pero ahí es donde entra la necesidad de buscar un nuevo soporte y como una red de De apoyo. de apoyo.
Eso Sí. hace que las cosas... Eso es súper importante. De hecho, esto lo veo mucho con... O sea, creo que emigrar hace que desarrolles mucho el sentido de la empatía. Ujú, Y esto lo he notado mucho, por ejemplo, tú cuando estás aquí en España, el hecho de que tu vecino sea español ujú, no te une. O sea, sin más. ujú. Pero cuando estás en otro país, que tu vecino sea español, es como automáticamente se crea un vínculo y sabes que tienes a esa persona. Ujú. Y creo que en esto los españoles somos como muy piña. O sea, compartimos Sí, fuera. mucho cuando vivimos fuera. De hecho, nosotros en México hemos tenido la gran suerte. Ahora ya quedan poquitos, pero cuando llegamos ahí éramos literal como 20 o 30 familias españolas. Y era eso, o sea, Es tu nueva familia. y literal, o sea, era una red de te pasa algo, estamos aquí. O sea, Pero no lo... Yo no lo ataría tanto a la nacionalidad. Porque sí, no, pero, es verdad que pero une mucho. tiene Porque te sientes súper inevitablemente... identificado. Sí, inevitablemente el background cultural, como que entre españoles sabrán disfrutar de un buen fuet, ¿sabes? Yo cuando me encuentro con mis amigas y pedimos pabellón o cachapas para comer, es como que, wow, aquí Sí. lo vamos a disfrutar dos Sí. personas. Pero incluso me pasa con otra gente que es extranjera en Barcelona, que también están pasando por una situación parecida. Claro, no, total. Entonces también hay un vínculo ahí, o sea, tipo, una argentina, una francesa, una italiana, tiene mucho más en común hoy en día conmigo que... Sí, no, claro, total. Porque al final todos estáis y hemos pasado por esta situación. Entonces, te vas a saber poner mucho más en la piel del otro que una persona que nunca se ha ido y nunca ha pasado, tengo tos, por dificultades por las que tú estás pasando. Es muy difícil entenderlo si no lo has hecho nunca. O sea, puedes llegar a hacerlo, pero no, No, sí, desarrollas una empatía... que creo que no la vas a tener si no has pasado por ello. No, Sí, total, sí. sí. Mm. Entonces lo de tener esa red, Y la diferencia de los idiomas y los... la diferencia de los idiomas es la gran, yo creo que es, de primera es la gran barrera. Ujú. Y ya no entre idioma, o sea, distinto idioma, sino dentro de un mismo idioma, El acento. El acento y las palabras. las palabras. Estamos muy Perdón. enfermas. Las palabras, o sea, para mí los primeros meses, Fue o sea, yo difícil. me reía con mi madre por no llorar. Pierdes la naturalidad de tu hablar y Sí. yo me siento, a mí me... A mí pedir cualquier cosa se me hacía un mundo. pero- O sea, yo iba a la playa y me daban una... iba a decir una caipirinha, pero no, porque en ese momento no, era más pequeña y no bebía alcohol. Pero una agua. Y pedía una pajita. Claro, yo le... ¿Cómo le dicen ellos? Popote. Ah, el popote. Entonces, claro, yo llegaba, ¿tienes una pajita? Se me quedaban mirando en plan... Y luego un tema cultural, que en México no te van a decir, no sé lo que me estás diciendo. Te van a decir, Ah. no tengo. Y yo las estaba viendo ahí en plan... Es eso. Y él me decía un popote. Y yo, bueno, y así con 1000 cosas. Pero no solamente el que no te entiendan, sino que adaptas tu lenguaje o tu acento, que Sí. esto mucha gente que se queda o que es muy fiel a su nacionalidad, te ve y te critica. Dice, esta que ya perdió el acento de que va. Una cosa es que estés 2 días en un país y digas, ay, yo, Sí. tal. Pero... No, pero es algo que pasa, Pierdes ¿eh? sí, pierdes la naturalidad. Yo muchas veces escribo en el trabajo, digo, o vosotros, no me sale natural. Pero Pero lo terminas haciendo. lo terminas haciendo y luego digo, pero tú, ¿qué dices? ¿Por qué estás Bueno, pero haciendo? es un tema de adaptación. Es un tema O sea, de uno se adaptación adapta total. sin darse cuenta. Diana se burla de mí porque digo casco. No, pero Las esto cascas. esto me pasa con mis padres. Mis padres vienen y también... no sé qué dijo el otro día mi padre, pero usan palabras de allí. Ujú. Entonces, claro, yo me río Dices, ¿tú de qué vas? y en plan, acabas de decir esto. O, por ejemplo, en México cuando te llaman y coges el teléfono, Dices, aló. dices bueno. En plan, bueno. Bueno, Y claro, hubo un momento que mis padres lo decían, o mi madre, por ejemplo, ya no dice nunca coger. En vez de agarrar. Voy a agarrar esto, voy a agarrar aquello. Pero aquí en Cataluña es fácil porque agafar, agarrar... Sí, pero en español no se dice agarrar. O sea, es No, como... no. Entonces, bueno, que al final uno sin darse cuenta adquiere palabras y vocabulario, pero para poderse adaptar... Y que puede quedar al como una nuevo. tradición a la patria, pero realmente es Pero no lo es. supervivencia. Sí. Y- Perdón. Ve tú. No, digo que esto del idioma también
hablando de distintos idiomas. Yo, por ejemplo, tengo una amiga, Cookie, que vive en Alemania. Ay. Y claro, ella es, o sea, ella es alemana, en plan, su padre es alemán, su madre vivió en Alemania. Pero ella siente el alemán su lengua materna, ¿no? No, o sea, ella sabe hablar alemán con sus padres. Hacen como un mix de idiomas. Pero claro, ahora tiene novio y vive con él. Es alemán. Y él es alemán. Entonces, claro, ella me decía, Sofi, es que cuando nos peleamos o cuando yo quiero decirle cómo me siento, no se lo puedo expresar tan natural y tan real como lo haría si lo hiciera en español. Exacto. Entonces, claro, eso es una barrera importante. Le quita, claro, en la capa esa de otro idioma le vas quitando sentimiento o emocionalidad a la cosa. Sí, y luego me decía también lo contrario. Al principio me decía, es que la gente no sabe realmente lo graciosa que soy. Porque, ¿verdad? porque no, o sea, un chiste o una típica en plan que sueltas en otro idioma como no te sale natural, Sí, entonces sí, ya no lo sí. haces. Pero esto a mí esto me pasa con el humor. El humor, siendo El tipo de humor el te refieres. siendo el mismo idioma, el español, el tipo de humor que te llama la atención a ti no es el mismo tipo de humor que me... pero te iba a decir otra cosa que, mira qué loco lo de las diferencias y las semejanzas. Fede me dijo que la gente del norte de Italia le dicen a los del sur que son unos... terroni. ¿Qué significa? Como gente que se dedica a la tierra. Como, o sea, lo dicen despectivamente como para decir, aquí arriba hay fábricas y allá abajo hay gente agricultora. Uh-huh. Y yo me quedo así y digo, pero terroni tipo de la tierra. Y me dice, sí. En Venezuela, a la gente cutre se le dice tierrúo. Y se lo cuento y me dice, sí, en dialecto también se dice tierrúo. Y yo, parpeque. Bueno, viene todo del latín. O sea, viene todo de un... Tía, pero ¿no te parece raro? Sí, pero viene todo del... Somos diferentes, pero somos iguales. Sí, porque todo viene todo de un origen. Por ejemplo, yo tengo una tía que es colombiana y, por ejemplo, al autobús le llaman guagua, a las palomitas le llaman... Pero porque cuando fueron a colonizar allá... Y Liz, que en Canarias también se llama guagua, también siempre se llama cholas. se llevaron a la gente del sur. Se llevaron a... Entonces, claro, por eso. Las cholas, ¿verdad? La guagua. La palabra tiene mucho poder. Yo no me había dado cuenta de eso, pero sí, expresa mucha emocionalidad. Y lo natural que es hablar en tu forma. Sí, yo creo que puede llegar a frustrar mucho esto. Bueno, Rosalí, que todo el tiempo dice, por favor, pobrecita, muchas veces me dice, ay, quiero ser más fluida en español. Y ella es súper fluida, o sea, tipo, ella no pone acento cuando está hablando inglés en francés. ¿Sabes? Cuando ella habla inglés, no parece que es francesa. Sí. Y se frustra mucho que todo el mundo sabe de dónde es. Mira, chica, ya está, eres de Francia, tía, embrace it. Claro. Ya está. Sí, pero esto pasa mucho también, ¿no te pasa cuando vas de vacaciones? A mí me da mucha rabia. O sea, considero que tengo un buen nivel de inglés. Y cuando me voy a algún sitio, tipo, me pasa sobre todo cuando he ido a Estados Unidos. Y me pongo a hablar. Y la gente ya sabe de dónde eres. En plan, tío, o sea, tan mal lo hago. O sea... No, ¿sabes? bueno, pero es que tú tienes una historia, tú tienes un background. Sí. Ni... Lo de los acentos es muy difícil de disimular. Sí. Bueno, pero bueno, dicho todo esto, es un proceso muy difícil que amerita una templanza importante, paciencia, una resiliencia, pasar por momentos de incertidumbres impresionantes, te toca resolver un montón de veces, te toca pechugar y te toca espabilar. Todas las comodidades que tenías en tu casa se acabaron. Sí. Y hay momentos que a ti misma te tienes que decir, ¿cómo es esto de? A llorar a la llorería. O sea, de palmadita a la espalda y venga. Y a seguirla. Entonces, claro, todo esto te desarrolla una serie de habilidades que no te aportan. Otro tipo de experiencia no te aporta esto. No, te espabila muchísimo. Te da mucha calle. Te da mucha calle. O sea, sí. Yo creo que el haber vivido en algún otro sitio, ya, o sea, a partir de ahí, ya está. Te puedes ir, da igual a dónde te hayas ido, que te puedes ir a cualquier otro sitio del mundo. Por ejemplo, mis padres, bueno, la gente siempre me pregunta que cuándo van a volver mis padres. ¿No? Como que es algo que das por hecho, te has ido unos años, vas a volver a tu país. A jubilarte. Sí. Y claro, no está realmente en tus planes, por lo que me cuentan. Se quieren ir a vivir a otro país. Entonces, claro, yo cuando le digo a la gente de no van a volver, la gente es como, ¿cómo? ¿Cómo?
que es algo muy raro el irte y no, ¿sabes cómo? Bueno, pero es que o sea, yo creo que es una virtud muy grande. El desapegarte de tus orígenes te da una virtud muy grande porque ya tu plano de oportunidades tienes un aspecto mucho más grande. Sí. Em, Sí, o sea, realmente permites que cualquier sitio pueda ser tu casa. Que Claro. luego es complicado porque luego, claro, imagínate si entre 2 sitios ya es difícil, entre 3 o 4 ya de dónde eres ahora sí, ¿sabes? Ya, es verdad. Pero bueno, hay mucha gente que también tiene miedo como a perder. Pero yo creo que nunca pierdes tu identidad. O sea, tu raíz siempre va a estar ahí. Y más cuando, por ejemplo, mis padres se fueron con 40 años. O sea, tú has estado viviendo 40 años en un país. No, tus raíces siempre van a ser las que son. Ujú. Entonces creo que eso es muy guay. Como el no perder de dónde vienes, pero oye, de aquí adelante lo que venga. Y te puedes empapar de lo mejor de tu cultura y lo mejor de otra cultura. Sí, Te da una visión sí. muy broad de las cosas. Sí. Bueno, y otra cosa muy buena es lo que decíamos antes, ¿no? El tema de la empatía. De, oye, igual tú antes veías una cultura como, o igual no la entendías tanto, o habían cosas que te parecían que... Y ahora, Y ahora te lo piensas lo 2 puedes veces antes de defender. criticar. Sí, sí. Y... No veo la hora de defender el pan tumaca rallado así a pelo. pero es como se tiene que hacer. Ya, bueno, pero... Pero bueno, y lo que decíamos antes de que, claro... Y el ajo. El ajo. Uy, que me queden las manos oliendo No, a ajo. que te gusta o que no. En algún momento lo defenderé, chicos. Sí. Y por último, lo que decíamos de la facilidad que nos da la tecnología hoy en día para irnos a vivir a otro sitio. Que al final te pierdes de cosas, pero no tanto. O sea, sigues estando en el día a día de la gente si tú quieres. Y también tienes que hacer un balance de eso. Porque el año pasado que fueron las elecciones fraudulentas, un común denominador en la gente venezolana era que estábamos más pendientes de lo que estaba pasando en redes, de la situación de allá, que de nuestras vidas, Sí. de nuestro trabajo, de nuestro tal. La gente no dormía, pasaba muchas horas pegada al Twitter por saber qué está pasando al otro lado del mundo. De hecho, mucha gente que cuando emigra se desconecta completamente. O sea, tipo, no hace el intento por conectarse a la política del país al que llegas, sino que sigues arraigado a la historia de allá. Y eso, bueno, tienes que tener un equilibrio para poder estar viviendo en donde tu realidad es efectiva, pues. O sea, Sí. Pero bueno, también creo que está muy bien al final es eso, ¿no? Tú tienes tu raíz donde es y en una situación como es, que amerita... como es esa, veo lógico. Sí, pero ya estábamos hablando de semanas donde la gente no trabaja, perdón, no duerme, Ya, luego sí, tiene que que ir a un trabajo y ser responsable y bueno, y pasaste toda la noche con ansiedad, con miedos, con desilusión. Ya, es un tema muy complicado. Es complicado, o sea, por tu salud mental también tienes que hacer el equilibrio de, bueno, yo me informo y hasta que ya empieza a ser contraproducente para mi bien, parar. Sí. Así que... Pero bueno, entonces he preparado una dinámica para este episodio, ya que es un episodio muy contundente, con mucha importancia, la que lo hemos querido expresar y visualizar de una manera desde el respeto al 100% y dándole la importancia que tiene, porque además es algo que a las dos nos remueve. Nos remueve los sentimientos. Pero para terminar de una manera así como más relajada y más graciosa, he preparado una dinámica que es lo que nadie te cuenta cuando te vas a vivir a otro país. Ok. Vale, entonces tengo como varias cosas que me parece que son muy reales del día a día. Entonces, la primera, por ejemplo, es que vas a repetir "ay, perdón" durante 1000 veces los primeros meses de irte a otro país. Ponme un ejemplo, Por ejemplo, que hayas vivido. A mí me pasaba mucho el tema del saludo. O sea, el comportamiento social en general. Ahí en México no se dan 2 besos. No, se da 1. Y claro, a mí me pasaba que yo me acercaba a la gente y ¿sabes? Como que la otra se apartaba y parecía que yo me estuviera lanzando otra vez y "ay, perdón". Y me ha pasado muchísimas veces. Yo conozco mucha gente latinoamericana aquí en España que lleva años viviendo acá y se siguen dando un beso.
sorry, pero no puedes estar tanto tiempo. No, es que de hecho ¿Qué haces? No saludas a nadie en el... Me pasó cuando volví aquí que yo pensaba con lo cómodo que es, en plan, hacer así y ya. Es O sea, súper dar un beso y ya. Sí, es súper No, en cómodo, plan- pero es incómodo cuando tú eres la... Bueno, es incómodo siempre cuando no está correspondido. Cuando no hay coordinación, sí. Sí, sí, sí. ¿Tú tienes algún...? Lo bueno es... siempre yo creo que lo bueno es preguntar, ¿cuántas das? ¿Uno o dos? Ya. Y ya está. Y nos ponemos de acuerdo. Ya. Eso nos pasaba mucho. Claro, cuando tú saludabas a un mexicano, dabas por hecho que era un beso. Pero entre españoles, estando allí, habían algunos que habían cogido el hábito de un beso y habían otros que seguían con los dos. Y eso era un espectáculo de saludos. O sea, era muy gracioso. ¿Tú tienes alguna, y perdona, así que se te ocurra, plan de... O también, en Venezuela, que es un beso también. Es un beso también. Bueno, me costó mucho al principio. Sabes que todo el mundo se pone a la derecha Sí. subiendo las escaleras. Sí. Eso yo creo que solamente pasa aquí. Porque, o sea... O sea, lo de ponerte a la derecha por si alguien tiene que ir rápido. Exacto, me costaba mucho, entonces me quedaba del otro lado así y de repente alguien, perdona, tal. Y yo, Sí. me costó mucho al inicio ponerme en el lado derecho. ¿Quieres decir? Voy con la segunda de la dinámica de Sofía. Constante adaptación a los horarios. Horarios de cena, de comida, de... Sí, yo creo que, claro, hay el tema de horarios de cena, de comida, de adaptarte a tal. Yo no sé, con México no vi tanta diferencia. Sí, hay. Sí hay, pero tampoco me pareció tan... Entre Aquí semana... cuando me invitaban a una cena a las 10, yo era tipo, oh, no. ¿Y ahora qué hago yo? Me hago una pre-cena. Pero en Venezuela, ¿qué hora se come? Porque en México los fines se come tardísimo. Bueno, el fin de semana de repente... Yo comía a la 1. Claro, es que en México un domingo te pueden comer a las 4 de la tarde, Oh. sin problema. Pero no... Pero la cena pero en no tu es día a algo día súper corriente. No, claro, pero es que nosotros horario español en casa. Pero ¿y allí la cena a qué hora suele ser? No, más o menos igual. Pero tú a veces cenas a las 8. Bueno, claro, es que yo estoy hablando que el horario español... Para mí el horario español es este. No. Pero no es la normal, ya. No, Ya, la gente cena tarde. Ya, no, yo ceno pronto. Claro, yo voy a contracorriente. Sí, no, Sofía. Sí. Ya, la norma de los horarios. No lo sigo, pero bueno. O el salir de fiesta. Ese es el más fácil. Sí, Aquí se te... lo de empezar a salir de fiesta a la... Claro, yo en México no llegué a tener la etapa de salir de fiesta. Pero en el bachillerato, ¿a qué No. hora era la hora para quedar? Es que hacíamos reus en casa de la gente. Ajá, pero ¿a qué hora era eso? No temprano, en plan 7 de la tarde. Ajá, 8, ¿y a qué hora se terminaba? 12, una maximísima. Ok, vale. Claro. No, sí, claro. Sí. Reus. También se le llamaba Reus en... Reus, sí. O pedas. También. No, pedas, no. Pero reu era como... Para no decir que va a haber No, alcohol. informal. Y para no decir que va a haber alcohol. Ok. Pero, ¿qué te iba a decir? Que yo cuando vine aquí y había que esperar hasta la 1:30 para entrar. Oh, Y decía, pero a esa hora ya me quedé dormida. De hecho, esto lo agradecí muchísimo. Cuando me fui de Erasmus, que estuve en Canadá, ujú. ahí los horarios sí que es otro mundo. O sea, cenan a las 5 de la tarde. Oh, eso tampoco. ¿Ves? Ni tan calvo ni con 2 pelucas. No. ¿Y cómo? Ni tan calvo ni con 2 pelucas. Expresiones de Carmelo. O sea, eso a mí me deja loca. Tía, eso es súper universal. Sí, súper. Bueno, ya te lo comentará nuestra audiencia a ver si es universal o no. Pero... También lo dice la gente de Girona. Claro, cuando íbamos a discotecas en Canadá, a las 12 Ya se te ibas a tu casa. O sea, a las 12 cerraban. Entrabas, desde las 8 podías entrar. Y ya había ambiente. O sea, era un... Claro, la cosa es que si lo cortas a las 12 te quedas ahí como con Claro, luego ganas de más. Claro, luego los españoles hacíamos after. Pero los otros no. Qué gente tan mal portada. Sí. Pero, y otra cosa de los horarios, ya no solo el tema comidas, sino la constancia de estar preguntando, ¿y allí qué hora es? ¿Y qué hora es aquí? O sea, creo que si pudiera escuchar conversaciones por teléfono con mis padres o cuando yo estaba ahí con mis abuelos, o sea, no hay llamada telefónica que no esté la tenga- pregunta, ¿y qué hora es allí? Sí, pero bueno, es como ese small talk del ascensor de qué Sí. calor hace. Sí, Es como que sale natural. Sí. Sale automático, perdón.
Vale, luego otra cosa que nadie te cuenta es la fiebre de las costumbres locales. Esto es lo que hablábamos antes, de que al principio cuando llegas allí hay cosas que dices o que no compartes o que te dan igual y acabas defendiéndolas a muerte. Por ejemplo, yo antes de irme a México, para mí las fajitas eran mexicanas. Ay. Claro. Y cuando me fui a vivir allí, Te enseñaron. me enseñaron lo que realmente es la comida mexicana y que las fajitas no lo son. Y cuando venía aquí y alguien me decía, cenamos mexicano, me apetecen fajitas. O sea, yo con garras a defender, en plan, las fajitas no son mexicanas. O sea, y son tonterías, pero que acabas defendiendo lo que un mexicano defendería. Yo defiendo con... Mi padre no es muy fan de que la gente esté hablando en un idioma paralelo. O sea, no entiende mucho por qué hay una gente que va a hablar valenciano en una conversación y luego de repente habla en español y luego y él dice eso es mala educación. Y viviendo en Cataluña siempre es como que bueno, al inicio yo era súper Sí, al inicio todo el mundo es así. es como O sea, que todo me el estás mundo hablando por confundirme, por no hacerme parte de la conversación, tal, esa es mala educación. Pero ya con el tiempo he entendido que no es el motivo. No, que no viene de un mal lugar, sino que, claro, imagínate que si aquí hay un inglés y tú y yo nos vamos a comunicar, sería muy raro comunicarnos entre tú y yo en inglés, porque no es. Sí, que no haces es- el esfuerzo obviamente por incluir a otra persona y por educación, pero es muy fácil que en algún momento se nos vaya. Sí. Sí. Vale, ¿quieres decir la siguiente? Bueno, pero si ya la tienes tú ahí, Vale, bueno, suéltala. no es la siguiente, pero voy a decir una que a mí me pasa mucho y creo que a ti también te va a pasar. Y es la confusión de fechas importantes. Yo este 19 de marzo no he felicitado a mi papá. Porque tu padre celebra el Día del Padre. Él dirá que hay que celebrar el de España, pero yo sinceramente no lo considero nada práctico. O sea, el Día del Padre, allá, no sé si en México cuándo es. ¿Es el segundo domingo de junio? Es por ahí, pero creo que hay una fecha. No es segundo domingo, es un día en específico. Bueno, en Venezuela se decía primer domingo de mayo, segundo domingo, creo que segundo domingo de junio. Ahora ya no se sabe. No se sabe nada. No, segundo domingo de junio. Y claro, como es un domingo, cabe el acordarte de que un miércoles, perdóname que te lo diga, pero no me voy a acordar. Ya, pero es que es una fecha en específico. No, porque no está en mi disco duro. Yo me acuerdo. Bueno, pero porque tú tienes el recuerdo de cuando es el Día del Padre en Venezuela. ¿Y el Día de la Madre? También. Es el primer domingo de mayo. Ah, como aquí. Sí, exacto. ¿Ves? Mi mamá salió premiada. Claro, ves, es que en México no. Entonces, yo celebro por las dos. O sea, por cubrir todos los... Todas las Sí. culturas. Sí. Porque claro, me pasaba cuando estábamos allí, era Voy a como, aprender bueno, de pues, ti. tiene Voy a sentido emplear celebrar el de allí. Pero entonces por el grupo de la familia, todo el mundo celebraba los padres de la familia. El de acá. Y claro, y digo, no voy a felicitar a mi padre. Entonces también. Los dos y ya está. No, el miércoles pasado no fui súper mala hija y no me acordé para nada. Además que no tengo tanta gente en el Instagram que pongan fotos de sus padres en el Día del Padre. Entonces No. por eso no me acordé. Eres la tipo de que se acuerda de los cumpleaños una vez alguien ha subido la foto. Correcto. Ay, voy con la siguiente, perdón. Es que me Venga. pierdo un poco en la conversación. El ritual de las preguntas sobre tu país. Ujú. Es este. Sí, el que quieras. Vale. Yo tengo un ejemplo de eso. A ver. Bueno, cuando hay alguien que no tiene ni fucking... Solamente sabe... O bueno, en aquel entonces era más habitual que la gente le preguntara, ¿y Chávez qué? Lo único que sabían de Venezuela. ¿Y Chávez qué? ¿Y Maduro qué? ¿Y qué pasa en Venezuela? Explícame. Bueno, tienes 2 horas que me puedas dedicar. Pero esto pasa siempre. A mí me ha pasado allí, o sea, en México, estar en la peluquería y que la persona mientras me corta el pelo me pregunté, ¿y el tema de la independencia con Cataluña? ¿Por qué se quieren independizar? No sé si... ¿Y tú te quieres independizar? Y yo así, en plan, primero, o sea, ¿qué te cuento? O sea, no. Y no solamente que te cuento es... Y en la Eso es un manera tema, en que, al final, en es que un lo tema sueltan. tan tabú aquí, tú no le preguntas a la gente No. si es independentista o no, que o sea, es una Claro, pregunta pero que como viene te de la preguntan inocencia. y desde el desconocimiento,
te lo sueltan como si te estuvieran preguntando y cuál es el clima. O cuál es tu jugador, Sí. cuál es tu bando Eres de el fútbol. Barça del Madrid. Exacto. Bueno, que esta pregunta también me ha caído muchas veces. Que yo pienso, o sea, creo que lo único que esta gente conoce de España es Barça, Madrid, Independencia de Cataluña. Y ahí se quedó. Y si la tortilla de patatas es con o sin cebolla, eso también me lo han preguntado No, mucho. pero ese ya merita otra capa de conocimiento, ¿eh? Sí, pero bueno. Pero sí, el tema de las preguntitas así sueltas. Bueno, pero está guay porque la gente busca un nexo para... Sí, no, está bien. También me ha pasado de aquí hacia allí. En plan, y hay muchos narcos. Preguntas así. Que son preguntas desde la inocencia, pero siempre tienen que ver con el cliché del país. Sí, total. Qué curioso. Hubo una persona, tengo que decir que esa persona no había salido mucho de su casa, pero me preguntó si habían burros por la calle. Ah, bueno. Ajá. Carmela, Hay gente- o sea, no, pero hay perdón. gente de esa hay. Y cuando... Pero no me lo dijo en plan vacilando. Me lo preguntó genuinamente. Que sí. Además, yo a esos los vacilaba. No, imagínate, nosotros, el burro que tenemos en el jardín, este mes no nos ha respondido bien y no hemos podido hacer el cargamento de plátanos para llevarlo, ¿sabes? Y claro, cuando hemos usado el método de las lianas, imagínate. Sí, es una buena manera de contestarle a esta gente, pero bueno. Bueno, voy a terminar ya con el último, ¿no? ¿Cuál es el último? Ok. El último es lo del turista eterno. Que llega a un punto, o sea, claro, el hecho de no sentirte de un sitio ni del otro Ujú. también hace como que te sientes un poco turista en En ambos. Entonces a mí me pasa que yo sigo yendo a Cancún y voy a seguir haciéndole fotos a la playa. O sea, como que no termino de normalizar. ¿Haces fotos de la playa del Masnou? No. Por obvias razones. Pero sin ofender, ¿eh? Sin ofender. No, pero bueno, Pero- si es un atardecer bonito. Sí. Pero me refiero, yo voy a pasar al lado de la casa Batlló Ujú. y da igual cuántas veces pase por delante, que seguramente le voy a hacer una foto. ¿Y crees que la gente Oh, que es de aquí no lo no. hace? Lo hará esporádicamente o gente que igual no es de Barcelona, pero una persona que pasa todos los días por delante, dudo que se pare a hacerle una foto. Sí, es verdad que si volviera a Venezuela haría más fotos de... Sí, yo cuando bueno, hace mucho que no voy, pero yo cuando voy hago 1000 fotos a todo. Es verdad, tienes razón. Sí, pero bueno, creo que aquí podemos acabar la dinámica. Se ha acabado la dinámica maravillosa de este episodio. Se ha terminado. Las dinámicas van a empezar a ser un tema en este podcast. No me parece guay. No, súper guay. Vale. Entonces, para cerrar, tenemos aquí como 2 preguntas así de... Ujú. Vale. La primera pregunta es, ¿qué ha significado para ti irte a vivir a otro país? Bueno, ya lo hemos explorado todo. Yo he hecho las paces con mi nacionalidad. Yo he hecho las paces con mi cultura. Salí de Venezuela muy enfadada o bajo una cultura que no sentía que me representaba, pero también por el caos de Latinoamérica, en plan, quien no esté avispado en LATAM se lo llevan por delante. Porque la gente tiene como esa viveza criolla. Entonces, eso era algo que como que no me representaba, que me daba un poco de repelús. Y con el tiempo me he dado cuenta de que no tiene nada que ver con la nacionalidad, no tiene nada que ver con la cultura. He entendido que los momentos de crisis allá han desarrollado la empatía en la gente está en otro nivel de conciencia totalmente. Y me siento muy orgullosa. Me siento muy orgullosa de que pese a haber pasado todo lo que hemos pasado, la gente es súper trabajadora, de cero quejica. Bueno, hay casos de casos, pero como que es gente que le entra a todo. Súper chispita, súper quiero hacer esto, quiero hacer aquello, y pensando en comunidad. Claro, yo esto lo pienso mucho y es lo que dicen de no valoras lo que tienes hasta que lo pierdes. Entonces a mí me pasa mucho que cuando yo estaba muy acostumbrada, sigo estando acostumbrada, a escuchar a la gente de aquí como quejarse mucho de es que vivimos en un país de pandereta y como 1000 cosas. Que por un lado se puede llegar a entender, pero cuando tú te vas es como que valoras tanto todo lo demás, o sea, la gente, el carácter de la gente, el clima, la comida, todo. O sea, como que lo echas mucho de menos y darías lo que sea estando allí yo siempre, con mis padres siempre lo decíamos, ojalá hacer así y estar 2 días allí y luego volver, pero
como, ¿sabes? Sí. Volver a... Entonces, creo que esto, el hecho de irme a vivir fuera me ha enseñado mucho como a valorar realmente Lo que hay en casa. lo que hay en casa. Sí, y no quejarnos tanto, porque Y lo que hay en casa, hasta en tu casa. Tipo, sí, tu valorar familia, los momentos con tu familia. sí, esto también, el primer año, claro, yo era muy pequeña y no recuerdo tanto el pasarlo mal. O sea, recuerdo mucho más el hecho de volver, de cómo me sentía, a cuando me fui, porque era más pequeña. Entonces, hay momentos que los tengo como un poco difusos en el sentido de sentimientos. Ujú. Pero es verdad que, claro, yo estaba muy acostumbrada todos los domingos íbamos a comer a casa de mis abuelos, toda la familia. O sea, mi familia, por parte de madre, somos una familia que somos súper unidos y siempre, reglamentario domingo, comer todos juntos. Claro, en el momento en que me voy, yo sigo viendo a mis primos, a mis tíos, cómo van a comer y yo no estoy allí. Entonces es como un momento de, jolín, de ojalá, Haberlo apreciado mejor antes. sí. Y no darlo por hecho que... No dar por hecho que vas a poder hacer eso siempre. Mm. Sí, creo que es muy importante. Pero bueno, ¿qué le dirías a tu yo antes de emigrar? Si le pudieras dar un consejo a Carmela de 17 años. Que no sea tan... que espabile. Que... Bueno, que hacer... Bueno, la Carmela de 17 ya sabía que iba a ser una experiencia... Lo veía como una experiencia guay. Ujú. O sea, no pensaba que le quedaba otra opción de... em, pero es verdad que tenían las ideas menos claras. Bueno, tenían 17 años, pobrecita la Carmela de aquel entonces. Pero daba mucho por hecho que la obligación de mis padres era estar ahí, era ayudarme, era apoyarme. Y si lo pones en perspectiva, no mucha gente tiene eso. No mucha gente tiene el poder emigrar con ayuda de. Ujú. Y hay gente de nuestra edad que lo hace sin ayuda y no pasa nada. Y lo hacen y apechugan igual. Mm. Entonces, pues, entender que, bueno, y hasta mi abuela, con su realidad, con su historia, también me da 2 cachetadas, Ujú. porque es como que con aquella edad, claro, yo pensaba, ves que soy muy chiquita para decir estas cosas. Es como, mira, niña, Ya. te creces y punto. Y ya está. Mm. Entonces, nada, decirle que el resultado de emigrar ha sido satisfactorio Ujú. y que hoy en día tiene más calle que nunca y que se deje tonterías. Mm. ¿Tú? Yo es un poco parecido. Es el no seas tonta, no te cierres a lo que te viene. Porque cuando mis padres me dijeron que nos íbamos a México, yo primero pensaba que era una broma. O sea, durante un mes pensé que me estaban haciendo una broma de muy mal gusto. Em, Entonces, claro, mis padres nos enseñaban el cole al que íbamos a ir, como vendiéndonos la idea en plan de, oye, que mira que este sitio es muy guay, mira qué playas, mira que, ¿no? Como se lo venderías pues a un niño al final. Y mi hermano estaba súper emocionado y yo, o sea, yo no vi ni una de las fotos que nos enseñaron. O sea, a mí se me acercaban en plan, Sofía, pero ven, y yo no. O sea, no lo quiero ver, no lo quiero saber, yo me quiero quedar aquí, yo quiero a mis amigos, quiero mi playa, quiero estar en el Masnou. Bueno, que en ese momento realmente ya no era el Masnou, pero que quería lo mío. O sea, quería lo mío y no quería salir de ahí y no veía otra cosa. Y realmente le diría en plan, oye, no seas tan cabezota. O sea, ve con la mente abierta que te va a gustar y te va a hacer crecer mucho. Y así ha sido. ¿Y tu playa favorita sigue siendo el Masnou? Mi playa favorita dejó de ser la del Masnou hace muchos años. En cuanto pisé Cancún, dije, qué tonta la niña. Hay que valorar Hay todo. que Lo que hay valorar aquí, todo. lo que hay allá. Sí, En la diversidad hay un mundo por explorar. sí. Sí, hay que estar más abierto a los cambios, que siempre son a mejor. Sí. Siempre te vas a llevar un buen aprendizaje. Y la mezcla de culturas. Sí, es brutal. Yo siempre lo he dicho, o sea, y el hecho de que tenemos muchos prejuicios sobre otros países o como típicos clichés. Clichés Por que ejemplo, lo sí, con rompen. México la corrupción, el tal. O aquí el de la siesta. O sea, la siesta no es tan a thing. Sí lo es. No, aquí en Cataluña no. Bueno, puede ser. No, los locales no cierran por la siesta. O bueno, no sé, a lo mejor vivo en una realidad paralela. No, pero los fines de No siesta. todos los españoles hacen la siesta. No, lógicamente. Bueno, pero es que
fuera se piensa que que todo el mundo apaga la luz y se acabó. Sí. Esta es la hora de la siesta. No, los españoles trabajamos, aunque digan que no. Es muy cliché lo que se sabe Sí. de otras culturas. Sí. Hoy en día apreciamos De hecho, ¿sabes qué creo? el poder hacerte arepas y que le puedas meter una sobrasada con... Es que en el mix está... Y de paso de la Lo sobrasada bueno. pones por ahí... ¿Cómo se llama eso que hacen los mexicanos? El cilantro. No. ¿El qué? Una El cosa pico que de hace gallo. El pico de gallo es más universal que nada. Perdón. ¿Entonces qué? No, cónchale, una cosa que hacen con chocolate. El mole. El mole. Me encanta. Ay, hecho, ¿ves? Tengo que ir a México. porque- No, ¿qué ibas a decir? Que creo, ahora justo lo estaba pensando, que si yo no me hubiese ido, por ejemplo, a vivir a otro país, igual tú y yo no conectaríamos tanto. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Lo sé. ¿Ves? Todas son cosas positivas. Pero bueno, creo que hemos hecho un buen resumen. Bueno, Y probablemente si nos hemos quedado cortas, coméntenos. sí. O si queréis Otro punto de vista. episodio desde otro punto de vista, o no sé. O cuéntenos. Si alguien tiene una historia que contar, también puede venir de invitado, nos lo puede pedir También puede comentar. y comentar. en- Pero en- estaría guay que alguien con una historia... Bueno, tenemos mucha gente que ha pasado Sí, por emigraciones distintas. por eso. No se olviden de suscribirse en Spotify, en YouTube, seguirnos Sí. en Instagram, en TikTok, comentar si están pensando en emigrar o si Sí, o cualquier han experiencia emigrado, que habéis que que quieran hayáis compartir tenido. con esta pequeña comunidad. Ujú, Activar la campanita de notificaciones. ujú, cuántas cosas. X. Pero sí, todo el mundo va a apoyar este Todo el podcast. mundo apoyar este emprendimiento de inmigrantes. Sí. Así que nada, hasta la semana que viene, chicos. Chau. Chao.